El día que vi la entrevista de Peter en televisión, dejé los papeles del divorcio y me mudé de la casa que había tenido vacía durante 3 años. En la entrevista, Peter dijo que de lo único que nunca se arrepentiría en la vida sería de haber protegido a la persona que más le importaba cuando más importaba. A quien protege no soy yo, sino su luz de luna blanca, Isla. 2 días después, en la ceremonia de despedida del equipo médico de rescate que se dirigía a la zona del terremoto en la ciudad, y el mismo presentador me hizo la misma pregunta: Doctora Ruby, como cirujana excepcional, ¿qué es lo que le da más paz? Miré a Peter, de pie a unos pasos de distancia. Aunque sabía que mi esposo estaba herido protegiendo a su amante, hice todo lo posible por salvarle la vida. En la televisión, Peter, reconocido una vez más como un empresario excepcional, irradiaba la misma gracia de siempre. Incluso sentado en silla de ruedas, se mantuvo elegante y digno. Sonreí. De hecho, el matrimonio es una cuestión de experiencia personal, solo quienes lo viven conocen su verdadera naturaleza. La entrevista llegó a su fin cuando el presentador, siguiendo la costumbre, derivó la conversación hacia chismes desenfadados. Señor Peter, como empresario consumado, ¿podría compartir una cosa que haya hecho con la que se sienta más tranquilo? La pregunta fue tan leve que incluso al público le pareció aburrida. Peter dudó un buen rato antes de señalar su pierna derecha inservible. Lo único que he hecho en mi vida de lo que puedo decir con certeza que no me arrepiento es haber protegido a la persona que más quiero cuando más importaba. El anfitrión se quedó atónito e inmediatamente preguntó: ¿Es tu esposa? Peter sonrió sin responder, pero su encanto solo se intensificó. Sobre todo en ese momento cuando bajó la mirada, provocó una oleada de suspiros en el chat en vivo. ¡Guau! El presidente Peter es tan devoto. ¡Qué bendecido debe sentirse su compañero! Exactamente. Preferiría perder una pierna antes que dejar que algo le haga daño a su amada. ¡Qué amor tan puro! Y el presidente Peter también es tan guapo que parece una novela hecha realidad. Les deseo lo mejor. Cibernautas involuntarios inundan los comentarios con bendiciones, pero solo yo, en medio de todo, sé la verdad: la persona por la que Peter preferiría perder una pierna no era yo. Era Isla, la luz de luna blanca que desapareció sin decir palabra hace tantos años y regresó a la ciudad hace 3 años antes. Apagué el vídeo y me quedé a oscuras durante 2 horas. Luego llamé a Peter, esperando que nadie contestara. Transferí la llamada a su asistente, quien, como siempre, mintió descaradamente: Señora, el presidente Peter está en una reunión. ¿Puedo transmitirle tu mensaje más tarde? Miré mi reloj, eran las 10:30. Suspiré. No quería molestar al repartidor. No hacía falta. Solo avísale a Peter cuando te venga bien. Dejé los papeles del divorcio en el estudio. Dile que los firme cuanto antes. Para cuando regresé al apartamento y me instalé, ya era pasada la medianoche. Mientras me duchaba, Peter llamó 3 veces. Si no fuera en plena noche, incluso sospecharía que se había arruinado repentinamente. Justo cuando dudaba si devolverle la llamada, llegó la 4ª. Ruby, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué no estás en casa? No pude evitar levantar una ceja. Mi asistente, disponible las 24 horas, ¿no hizo su trabajo? Volví al apartamento. ¿No te lo dijo mi asistente? Tras un momento de silencio, Peter respondió con 5 palabras: Ruby, me duele la pierna. Así que no fue culpa del asistente. Peter simplemente se negó a aceptar la realidad. ¿Pero cómo se atreve a quejarse de que Isla se lesionó la pierna? ¿De verdad? ¿Y qué tiene que ver conmigo? La voz de Peter al otro lado sonaba ronca, no sabía si por dolor o por rabia. Ruby, eres mi esposa. Me eché a reír. Peter, la revisión hospitalaria de la semana pasada mostró que mi himen está intacto. En el silencio sofocante que siguió, colgué el teléfono por primera vez y bloqueé a Peter. El repiqueteo de la lluvia se filtraba por la ventana, saturando el aire de frío. Con este tiempo, la pierna entumecida y herida de Peter se enfriaba y pesaba, un frío profundo que le llegaba hasta los huesos, como un trozo de carne muerta. Anteriormente, como parte de mis funciones como médico, preparaba una decocción medicinal para estimular la circulación sanguínea y aliviar la estasis, recalentándola varias veces para que Peter pudiera sumergirse en un baño medicinal en cuanto llegara a casa,
aliviando así el dolor de su pierna herida. Pero en 9 de cada 10 ocasiones, la rechazaba. Incluso me advirtió, no hagas nada innecesario. El comportamiento inusual de esta noche mostrando debilidad por su cuenta, solo puede significar una cosa, lo he provocado al mencionar el divorcio. A la gente le encanta hacer el ridículo. Quien aceptó casarse conmigo fue Peter. Quien me hizo tener una cama vacía durante 3 años también fue Peter. Quien perdió una pierna por ser infiel durante nuestro matrimonio seguía siendo Peter. Después de alardear de su amor eterno por Isla, ¿qué derecho tiene a darse la vuelta y decirme que eres mi esposa? Como era de esperar, tras una noche de extrema agitación emocional, volví a caer en una pesadilla. Una ciudad en crisis, multitudes que huían, niños llorando y una mesa de operaciones empapada en sangre, un sinfín de heridos que necesitaban atención urgente. En la tienda improvisada, no podía recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que descansé. Zoe, que me ayudaba a ponerme la bata quirúrgica, me metió un trozo de chocolate en la boca y me preguntó con los ojos enrojecidos si podía seguir. Han pasado 72 horas desde el terremoto. Cada segundo cuenta en la carrera contra la muerte. Mientras les quede aliento, no tenemos derecho a decir que no. Zoe se secó los ojos y salió corriendo de nuevo a pedir ayuda. Pero nunca imaginé que esta vez trajeran a 2 personas. Un hombre y una mujer, fuertemente abrazados, inseparables en la vida o la muerte. Los rescatistas que ayudaban a cargar la camilla dijeron, ¡qué conmovedor! Justo después del terremoto, el hombre protegió a la mujer que estaba debajo de él, usando su propio cuerpo para crear un mundo para ella. Todos suspiraban con emoción, pero yo me quedé mirando fijamente la mano que custodiaba a la mujer herida, la que los separaba. Esa mano, y el anillo de diamantes personalizado en su dedo anular, me resultaban tan familiares. Si no me equivoco, esa es la mano de Peter. El anillo en su dedo anular coincide con el que llevo en mi collar, son un par. Al ver que no me había movido en un rato, uno de ellos me preguntó, «Doctora Ruby, con esta lesión, ¿deberíamos llamar a neurología?» Solo entonces vi la pierna destrozada del hombre bajo el camisón de seda de la mujer. Los huesos rotos sobresalían visiblemente entre la carne desgarrada. Agotado por la pérdida de sangre, estaba al borde de la muerte. Semejante agonía superaba lo que cualquier persona común podría soportar. Sin embargo, aguantó 72 horas, sin dejar que la persona que estaba debajo sufriera un solo rasguño. El chocolate en su boca tenía un sabor empalagoso y amargo, mezclado con la sangre de su labio mordido. Eché la cabeza hacia atrás, pero aún así no pude contener las lágrimas. Zoe contuvo las lágrimas mientras me limpiaba la cara, secándome las lágrimas y el sudor frío. «Doctora Ruby, por favor, sálvelo. Si muere, su amante se culpará y quedará desconsolada». No sé si Isla está desconsolada. Pero como esposa de Peter, mi corazón está destrozado en este preciso instante. Despertada por la alarma, me sentí tan agotada como si hubiera pasado 2 noches en vela. Ni siquiera un americano helado pudo rescatar mi rostro de su expresión apática y entumecida. Así que cuando el decano me citó, incluso sospeché que había cometido un error en el trabajo. Tras una breve sesión informativa y confirmar que todo estaba en orden, me dirigí a la oficina del decano con la frente reluciente de sudor frío. En cuanto entré, el decano frunció el ceño con sus canosas cejas. «Ruby, este estado en el que te encuentras es inaceptable. Mírate en el espejo, ¿qué paciente se sentiría cómodo confiándose en ti?» Solo pude admitir mi error, incapaz de rebatirlo. Comparada con su venerable figura, canosa pero joven, yo realmente parecía tan sombría y frágil como un fantasma. Quizás al ver mi actitud seria, el decano suavizó el tono y fue directo al grano. ¿Vieron las noticias de anoche? Un terremoto también azotó la ciudad y, si bien su magnitud no fue tan alta como la del que sufrimos hace 6 meses, el clima gélido de la ciudad y la infraestructura médica subdesarrollada han creado importantes dificultades para las labores de rescate. Otro terremoto. Mi mano, dentro del bolsillo de la bata blanca, se sacudió violentamente con las palmas empapadas de sudor frío. Nuestro hospital está organizando un equipo médico para brindar apoyo. Tú. Mis uñas bien recortadas se clavaron en la palma de la mano mientras me oía decir sin pensarlo, «Director, déjame ir».
El viejo decano asintió con satisfacción. Aunque no te hubieras ofrecido, te habría asignado esta misión. Primero por tu experiencia profesional y segundo por tu experiencia en rescates. Pero hay algo que debes hacer, debes controlar tu ritmo. No te esfuerces hasta el agotamiento como la última vez. Tengo muchas ganas de decirle al decano que mi último shock no se debió al agotamiento. Al menos no del todo. Durante la cirugía de Peter, mordí tan fuerte que me sangró la boca. Me mordieron el labio, lo que me obligó a usar mascarilla en público durante las 2 semanas siguientes. Cuando por fin terminó la cirugía y levanté la gasa estéril para ver el rostro de Peter, tan guapo como siempre, no pude aguantar más. Fue la traición de Peter la que me asestó el golpe final. Al salir de la oficina del decano, me quedé un momento en el pasillo, disfrutando del sol. Antes de que pudiera sentir su calor, recibí una llamada de Tom, el asistente. Señora, el presidente Peter me pidió que preguntara dónde estaba su corbata plateada con sutiles estampados. ¿Lo necesita para esta noche? Solté un bufido desdeñoso. Asistente Tom, dile a tu presidente Peter que hable claro, que no sea tan vagamente repugnante. Tras un momento de silencio, la voz del asistente Tom volvió a oírse. El presidente Peter dice que espera que considere esto con calma y no actúe impulsivamente. Estoy tan furioso que me muero de risa. ¿Cuánta paciencia crees que tengo, Ruby, para que Peter se atreva a humillarme así? Entonces, por favor, díselo, que firme si quiere, o que se niegue y afronte la demanda. De repente sentí que esta ayuda médica había llegado en el momento justo. Por supuesto, siempre anhelo paz mundial, cosechas abundantes y longevidad para todos. Pero poder alejarme de mi vida habitual, aunque fuera temporalmente, me pareció una oportunidad para recuperar el aliento. Casi lo ansiaba. Pero Peter parecía un poseso. El asistente de Tom no paraba de llamar, más llamadas que las que había hecho en los últimos 4 años juntos. Dejando de lado todas las tonterías, todo se reducía a una sola cosa: Peter quería verme. Creía que necesitábamos tener una conversación franca y abierta. El asistente de Tom repitió las palabras exactas: Ruby, no creo que mencionar el divorcio de repente sea una decisión racional. Aunque no te consideres a ti misma, deberías pensar en los mayores de ambos lados. Peter es muy astuto, sabiendo que no podía convencerme, trajo a los padres de ambas familias. Después de todo, Peter y yo estábamos prácticamente concertados para casarnos. Crecimos en el mismo círculo social y nuestros padres se conocían bien. Cuando llegamos a la edad de casarnos, lo lógico era que 2 personas solteras se unieran. Desde el emparejamiento hasta la boda, nuestros padres se encargaron de casi todo. Simplemente asentí cuando supe que Peter también había aceptado el matrimonio. Pero nadie sabía que la razón por la que asentí era porque Peter me había gustado desde la infancia. Ese chico alto y delgado de camisa blanca fue la presencia constante durante mis primeros momentos de amor. Pero en aquel entonces, Peter no me veía. Todos sus pensamientos y atención estaban centrados en Isla. Isla era hermosa y rebelde y jamás se avergonzaba de su padre, un jugador compulsivo y alcohólico. En cambio, floreció como una flor en su máximo esplendor, haciendo alarde de su encanto a una edad en la que no era apropiado. Se saltaba las clases, les contestaba mal a los profesores y entregaba los exámenes en blanco. Incluso me la encontré varias veces en el baño, maquillada y fumando. A través de la neblina azul, me miró con sus labios rojos y brillantes. ¡Qué buena! ¿Quieres uno? Comparada con Isla, yo era la estudiante modelo con mi sencillo uniforme escolar. Su espíritu rebelde me hacía parecer aburrida y común en comparación. La única vez que recuerdo a Isla usando su uniforme escolar sin maquillaje fue cuando recaudamos fondos para su madre. Incluso mientras recibía ayuda, se mantuvo firme y con la frente en alto. Gracias a todos por su amabilidad y apoyo. Pagaré esta deuda. Al graduarse de la preparatoria, Isla efectivamente devolvió todas nuestras donaciones, excepto la de Peter. Fue entonces cuando me enteré de que Peter le había donado 200.000 yuanes, casi 10 veces la cantidad total aportada por todos juntos. Isla ciertamente no tenía esa cantidad de dinero para pagarle. Todo el dinero que había ahorrado en su trabajo de verano se lo había robado su padre para jugar y beber. Incluso el dinero que nos devolvió lo pidió prestado a Peter.
Pensé que Isla aceptaría la ayuda de Peter, suponiendo que ya habían confirmado su relación. Pero inesperadamente Isla se fue de Ciudad C sin siquiera presentar el examen de admisión a la universidad. La noche antes de partir, quedó con Peter en un pequeño hotel, con la intención de recompensarlo a su manera. No sé cómo pasó Peter esa noche. Pero sé que Isla nunca logró pagarle. La noche que Peter y yo nos casamos, se emborrachó y se negó a cruzar la puerta del dormitorio, dejándose caer en el sofá. Le di un vaso de agua con miel y me quedé con él toda la noche. Escuché atentamente cada palabra de su sincera confesión después de que se le pasara la borrachera. Isla, si lo hubiera sabido entonces, no te habría dejado ir esa noche. No lloré ni armé un escándalo. A la mañana siguiente solicité el divorcio. Acepté este matrimonio concertado porque amo a Peter, no porque pueda tolerar a un marido que comparte mi cama pero no mis sueños. No, ni siquiera la cama. Lo irónico es que Peter se dio la vuelta y me acusó de tratar el matrimonio como un juego. Como si no hubiera sido él quien, en nuestra noche de bodas, dijo entre lágrimas que no debería haber dejado ir a Isla. No tuve más remedio que reproducir la grabación de sus divagaciones borrachas, obligándolo a escuchar su propia confesión a Isla. Solo entonces Peter me contó con dolor su amargo primer amor. Me prometió que él e Isla habían terminado hacía mucho tiempo, y que yo era la esposa con la que quería pasar el resto de su vida. Le creí. Porque sabía que tras irse sin decir palabra, Isla cortó el contacto con todos nosotros. Incluido Peter. Después de nuestra larga conversación el segundo día de matrimonio, Peter y yo andábamos con pies de plomo. Nuestro matrimonio cuidadosamente cuidado, parecía felizmente perfecto a los ojos de quienes no lo veían. Peter me recoge del trabajo en el hospital y de vez en cuando me trae flores y joyas. En mi tiempo libre me pongo a cocinar y limpiar, esforzándome por ser una esposa responsable. Sin embargo, debido a esa espina de nuestra noche de bodas, Peter y yo nunca hemos podido tener una verdadera intimidad. Pero nuestra relación se volvió cada vez más armoniosa, convirtiéndose cada vez más en un matrimonio verdaderamente amoroso. En nuestro primer aniversario de bodas, Peter compró flores y preparó una vela para la cena. Incluso nos encargó un par de anillos de diamantes para compensar las alianzas que habíamos elegido apresuradamente al casarnos. El ambiente era cálido e íntimo. Cuando el beso de Peter llegó a su fin, pensé que mi larga espera finalmente había valido la pena. Pero poco a poco su respiración se hizo más pesada, mientras que sus movimientos se volvieron cada vez más contenidos. Cuando finalmente se detuvo en una posición incómoda, Peter tenía los ojos inyectados en sangre y la frente cubierta de sudor. Ingenuamente pensé que Peter simplemente no sabía cómo proceder. Se obligó a tragarse la vergüenza y comenzó a desabrocharle la camisa. Pero Peter la agarró de la muñeca con tanta fuerza que gritó de dolor, pero él no la soltó. La miró en silencio con la mirada fija en ella, o quizás mirando a través de ella a otra persona. No sé cuánto tiempo nos quedamos allí paralizados. Finalmente Peter me soltó, se incorporó y se secó la cara. Se me llenaron los ojos de lágrimas al preguntar ¿por qué? Peter me dio la espalda. Tras un largo silencio, dijo, Ruby, eres demasiado buena. No me atreví a hacerlo. Se me saltaron más lágrimas y no podía soltarlas. ¿Peter? ¿Por qué? Peter no dijo nada, simplemente se levantó y se fue. En el momento en que cerró la puerta de golpe, me sentí tan humillada que quería que me tragara la tierra. Su cuerpo, antes suave y flexible, se fue enfriando poco a poco hasta que se convirtió en una masa rígida y rígida. A partir de esa noche mi relación con Peter empeoró drásticamente. Empezó a pasar la noche fuera. Empecé a aferrarme a él con desesperación. Porque finalmente entendí por qué Peter lo canceló abruptamente a pesar de sus sentimientos, Isla había regresado a Ciudad C. Sin este año de experiencias compartidas, lo habría dejado ir. Pero una vez que se vislumbra la esperanza, ¿cómo se puede abandonar fácilmente la felicidad al alcance de la mano? Lloré, me enfurecí, reacia a aceptar que el matrimonio que había construido con tanto esfuerzo durante un año pudiera morir así como así. Pero eso fue solo una ilusión. Peter dejó de contestar mis llamadas. Un asistente llamado Tom se interpuso entre nosotros. Prácticamente asumió todos los roles en nuestro matrimonio que requerían la presencia de un esposo.
Incluso cuando me extirparon el apéndice, fue el asistente de Tom quien firmó el consentimiento. Aún así, me negué a rendirme aferrándome a las promesas que Peter me había hecho. Seguí exigiendo: Peter, ¿cómo pudiste faltar a tu palabra? No fue hasta que llegó el terremoto y vi a Isla refugiada bajo Peter que me di cuenta de lo horrible que se había vuelto mi enredo de 3 años. Así que lo dejé ir. Solo evité mencionar el divorcio por ahora por preocupación por las heridas de Peter. Pero nunca imaginé que Peter, en esa entrevista exclusiva, destrozaría la poca dignidad que me quedaba en este matrimonio con su sincera confesión a Isla. Esas 2 horas sola en la oscuridad, me levanté del borde del colapso una y otra vez, reconstruyéndome. Como un fénix que resurge de sus cenizas, renaciendo en las llamas de la ira. Peter, ¿cómo te atreves? Antes de dirigirme a la zona del terremoto, hice un viaje rápido a casa. Mis padres estaban de viaje por algún continente como siempre. En la enorme villa, solo estaba mi hermano mayor, Martín, recién salido de la mesa de negociaciones. Desde que Martín tomó las riendas de la empresa, su presencia se ha vuelto aún más imponente. En su presencia, mis pensamientos quedan al descubierto. ¿Te sientes agraviado? Por Peter. Martín es 4 años mayor que yo. Aunque es mi hermano mayor, actuó más como mi tutor que mis padres, quienes priorizaban el romance por encima de todo. Fue estricto conmigo desde pequeña, pero a la vez muy protector. Bajo su influencia me convertí en la hija modelo que todos veían, obediente, estudiosa y jamás rebelde. Para cuando cumplí 26 años, lo más atrevido que había hecho en mi vida fue salir de mi zona de confort y convertirme en cirujana. En aquel entonces, debido a esta aspiración, Martín incluso regresó del ejército específicamente para tener una conversación sincera conmigo. Fue durante esa conversación que Martín percibió mis pensamientos secretos. Me cae bien Peter. Elegí estudiar medicina por Peter. Como le encanta jugar al baloncesto y se lesiona a menudo, sueño con que algún día, cuando Peter se lesione de nuevo, pueda usar mi magia y sanarlo. Todavía recuerdo la mirada de disgusto e incomprensión de Martín cuando supo la verdadera razón por la que estudié medicina. Ruby, ¿es que mamá y papá no te dieron suficiente amor y confianza? ¿O simplemente no hay nadie en tu círculo que merezca tu atención? ¿Por qué te rebajaste a amar a alguien tan bajo? Esa fue la única vez que Martín perdió los estribos conmigo, que yo recuerde. O luchas por ello o lo dejas pasar, Ruby. No voy a tolerar esta autocompasión. Decidí dejarlo ir. Pero persistí en estudiar medicina y me convertí en cirujana. Poco sabía que 10 años después, salvaría la vida de Peter con mis propias manos, el mismo hombre que me traicionó a mí y a nuestro matrimonio, protegiendo a otra mujer bajo su protección. Martín me vio distraída, frunció el ceño y golpeó la mesa. Habla. Si el cielo se cae, lo sostendré. Hermano, me voy a divorciar. Martín frunció aún más el ceño. ¿Estás seguro? Asentí. Estoy seguro. Ya le pedí a Tom, mi asistente, que entregara los papeles del divorcio. Hace años, cuando te casaste con Peter, te hice la misma pregunta, y dijiste que lo tenías todo resuelto. De hecho, en aquel entonces Martín acababa de dejar el ejército y había regresado a casa. La noche antes de la boda, me llamó específicamente a su estudio y me hizo esta pregunta: Ruby, con tu hermano mayor aquí, puedes ser tan terca como quieras y no necesitas un matrimonio de conveniencia. Ahora dime, ¿de verdad lo has pensado bien? Todavía tenía mucha esperanza en aquel entonces, porque Peter había aceptado la unión primero. Hermano, ya tomé una decisión. Peter me cae muy bien y asumiré la responsabilidad de mi decisión. Pero resultó que tomé la decisión equivocada. Hermano, sé que estás enojado. Siempre me has protegido muy bien, pero tarde o temprano tendré que madurar. Como dije, asumiré la responsabilidad de mis decisiones, incluido el divorcio. Martín me miró fijamente un buen rato sin decir palabra, y finalmente suspiró con impotencia: has crecido. Ya no puedo controlarte. Sin embargo, en cuanto supo que iría a la ciudad y a buscar ayuda médica mañana a primera hora, montó en cólera otra vez. Ruby, ¿qué agallas tienes? ¿Te atreves a ocultarme algo tan grave? Pero sabía que su aspecto duro tenía un corazón tierno, así que le respondí sin dudarlo.
¿No nos ocultaste a mamá y papá esa misión especial casi mortal? Como cada uno tenía algo en común, no tuvimos más remedio que darnos la mano y hacer las paces. Martín me invitó a una cena abundante como gesto de despedida. Cuando me dejó en mi apartamento, guardó un número en mi teléfono. David, lo recuerdas, ¿verdad? Si tienes algún problema por allá, siempre puedes contactarlo. Claro que lo recuerdo, era el compañero de armas de Martín, un tipo más guapo que él pero más rudo. Aunque no lo necesitaba, acepté sin dudarlo. Martín iba a la ciudad ese mañana temprano y no podía despedirme en persona, así que no podía dejar que se preocupara. Las despedidas suelen ser tristes, pero a veces pueden ser apasionadas y conmovedoras. Las flores rojas que llevaban en el pecho hicieron llorar a muchos, incluido a Peter. No esperaba que Peter estuviera en la despedida. Al parecer ni siquiera debería haber sabido que me dirigía a la zona del terremoto para ayudar. Sin embargo, allí estaba Peter, sentado en su silla de ruedas, con expresión seria y la mirada sombría y nublada. De alguna manera, me dieron ganas de reír. Desconocidos que deberían haber pasado de largo para que fingir cariño. Después de 3 años de abandono, mi esposo se arrepintió de repente justo cuando estaba a punto de ir a la zona del terremoto. ¿Será remordimiento genuino o segundas intenciones? Como si leyera mis pensamientos, me pusieron un micrófono delante. Doctora Ruby, como cirujana excepcional, ¿qué le da más paz? La misma pregunta de siempre, el mismo anfitrión. No pude evitar reír. ¿Acaso esto es lo que llaman el karma que se cierra? Sabía exactamente qué respuesta quería el anfitrión. Sin embargo, mi mirada se desvió hacia Peter, de pie a solo unos pasos. De lo que más me enorgullece es que durante el terremoto de hace 6 meses, aunque sabía que mi esposo estaba herido mientras protegía a su amante, hice todo lo posible por salvarle la vida. Dicho esto, se dio la vuelta y subió al autobús del aeropuerto, ignorando al atónito anfitrión y el alboroto que llenaba el lugar. Con el rabillo del ojo, Peter vio al hombre en silla de ruedas incorporándose a medias, con los ojos desorbitados por la furia. Si el asistente de Tom no lo hubiera sujetado, Peter habría sospechado que un milagro médico estaba a punto de ocurrir. Zoe se acercó sigilosamente y me tiró de la manga. «Doctora Ruby, ¿se encuentra bien?» «Bien. ¿Por qué no iba a estarlo?» «Últimamente?» «No. Desde la noche en que Peter cerró la puerta hace 3 años hasta hoy, sentí mi primera bocanada de tranquilidad y alegría». Le sonreí a Zoe. «Es maravilloso. Nunca me había sentido tan bien». Apenas el avión había aterrizado, mi teléfono empezó a vibrar sin parar en mi bolsillo. Martín, el asistente de Tom, el decano, conocidos y desconocidos por igual, no paraba de sonar. Decidí ignorar cada llamada y, en lugar de eso, tomé una foto rápida y la publiqué en Facebook. «Aquí estoy. La vida continúa». Aún así, recibió innumerables me gusta. Entre incontables comentarios de adelante y buena suerte, la publicación de Martín destacó como un pulgar dolorido. Vi a David, es el más alto de la foto. Observé rápidamente a la multitud y efectivamente allí estaba el rostro afilado y atractivo de David. Nunca esperé que me recogiera en el aeropuerto. Me sentí inexplicablemente nervioso y un poco perdido. Pero cuando vi a David con su uniforme deportivo, me di cuenta de que lo habían enviado desde la zona del terremoto para reunirse con el equipo médico de rescate. Mi pequeño aleteo emocional era pura sobrepensamiento. El camino a la zona del terremoto era complicado y 3 camionetas vinieron a recogernos. Zoe y yo nos apretujamos en el asiento trasero de uno y ella no paraba de gritarme «qué guapo» al oído todo el camino. David era realmente guapo, ese tipo de atractivo rudo e intenso que las chicas suelen encontrar irresistible. El rubor de Zoe no se desvaneció en ningún momento. Si no hubiera confirmado que su presión arterial y frecuencia cardíaca eran normales, habría sospechado que padecía mal de altura. «Si te gusta, adelante. Tengo su número». Los ojos de Zoe se abrieron como campanas de cobre mientras gritaba en voz baja, «Dilo. ¿Cómo conseguiste el número de esa tía buena?» «No lo harías». Aparté su cabeza mientras sus pensamientos se volvían absurdos, intentando desesperadamente salvar mi precaria reputación. ¿En qué estaba pensando? Es el compañero de armas de mi hermano mayor.
Ay, 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 así que eres el compañero de armas de mi hermano. Bueno, pues no importa. Zoe es 4 años menor que yo y también está en edad de casarse. Como Martín lo aprobaba, pensé que valdría la pena intentarlo. Inesperadamente la lógica de Zoe fue desconcertante, de hecho, dijo que lo olvidara. ¿Por qué olvidarlo? Zoe puso los ojos en blanco. La mirada de Martín siempre me pasa por encima, y este tal capitán David no es la excepción. No voy a malgastar mi tiempo con él. Aunque sabía que Zoe se refería a su diferencia de altura, sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. Si hubiera tenido la misma lucidez que Zoe en aquel entonces, no habría acabado en este lío. Y precisamente Zoe tuvo que sacar a colación lo único que no soportaba oír. Doctora Ruby, ¿qué está pasando exactamente entre usted y el presidente Peter? ¿Es realmente su marido? Suspiré saltándome deliberadamente la primera pregunta para cerrar el tema. Sí, pero no por mucho tiempo. Zoe se calló obedientemente como se esperaba, y luego echó otro vistazo al perfil de David en el asiento delantero. De repente David se dio la vuelta. Zoe, presa del pánico, hundió la cabeza en mi hombro y se hizo la muerta. Sin otra opción, di un paso al frente y le hice un gesto a David. Capitán David, gracias por venir. No sé si fue solo mi imaginación, pero la mirada de David se suavizó, incluso esbozando una leve sonrisa. Un placer. Gracias por su oportuno apoyo. Hizo una breve pausa antes de añadir, si necesitas algo, solo pídelo. Haré todo lo posible por complacerte. Todos expresaron su gratitud, pero nadie pidió nada. La situación en la zona sísmica es más grave de lo que imaginábamos. Las casas de madera no ofrecen ninguna resistencia sísmica. Las fluctuaciones extremas de temperatura características del clima de la meseta también representan una amenaza mortal para las personas atrapadas y heridas. Lo más crítico es que un frente frío se acerca rápidamente. Si no se completan las labores de rescate antes de que comience la nevada, el número de víctimas podría aumentar. Tras una deliberación urgente, el equipo médico se dividió en 2 grupos. Un grupo permaneció en el centro de tratamiento temporal para atender a los heridos, mientras que el otro se unió al personal de rescate para adentrarse en la zona del desastre y continuar las operaciones. Mi solicitud de entrar en la zona del terremoto fue denegada por unanimidad, por lo que no me quedó otra opción que permanecer en el puesto médico temporal y concentrarme en mis tareas. Para cuando me di cuenta de que tenía los pies y la parte inferior de las piernas entumecidos por el frío, ya habían pasado más de 20 horas. No pude aguantar más. Agarrando a Zoe y el calentador de manos improvisado hecho con una botella de suero fisiológico, me arrastré fuera de la tienda. Tenía las piernas rígidas y congeladas, así que cuando Cole se abalanzó sobre mí, ni siquiera pude esquivarlo a tiempo. Estaba tan emocionado. Gritaba en un idioma que no entendía. Si no fuera por la profunda devoción en sus ojos, habría pensado que estaba allí para causar problemas. Justo cuando estaba desconcertado, llegó David. Salvaste a su esposa y está aquí para agradecerte. Tras escuchar la explicación de David, finalmente me fijé en la comida que Cole sostenía en sus manos y en las mantas cálidas que se aferraba al pecho. Para ser sincero, no estaba del todo listo para aceptarlo, pero no sabía cómo rechazar tan generosa generosidad. Por suerte David estaba allí. Convenció a Cole de que se llevara ese pesado bloque de queso y aceptó el regalo en mi nombre. Ni siquiera recuerdo cuál es su esposa. Porque ha salvado a demasiada gente. Levanté la cabeza de golpe y me encontré con la mirada profunda y penetrante de David. Todos te recordarán, doctora Ruby, quién los salvó. De repente sentí ganas de llorar, esa especie de tristeza desesperada. Pero aún así, tanta gente ha perdido la vida. No es tu culpa. El tono de David era firme, tranquilo y realista. Necesitas descansar ahora y luego ir a salvar a más gente. Apreté con fuerza el frasco de suero conteniendo las lágrimas. Lo haré. De repente David levantó la mano y me secó una gota de las pestañas. No llores, hace demasiado frío aquí. Se te van a congelar las mejillas. Llevaba guantes y el olor a cuero se mezclaba con un toque de tabaco pasando por mi nariz. Dominante pero tierna. Ruby. Una voz ronca y temblorosa sonó detrás de mí. Al darme la vuelta,
vi a Peter en su silla de ruedas y a su asistente Tom detrás de él. No tenía ni idea de cuánto tiempo llevaban allí parados. Ruby. Peter volvió a llamar con la voz como si la hubieran pulido. Me disculpé con David y fui a verlo. ¿Firmaste los papeles del divorcio? Al acercarme noté que Peter tenía los ojos inyectados en sangre y su rostro estaba aún más demacrado que el mío después de estar despierto toda la noche. Te lo dije, necesitamos hablarlo en serio. No tengo nada que discutir contigo. Si no firmas, prepárate para la demanda. Dicho esto, me di la vuelta para irme, pero me detuvo el asistente de Tom. Señora, el presidente Peter llegó corriendo esta noche. Con Peter llegaron los suministros que había movilizado urgentemente. Las colchas de algodón y las tiendas de campaña pesadas me brindaron un alivio inmediato. Zoe dijo que todos estaban profundamente agradecidos con Peter, y una amable abuela incluso rezaba por su pierna. Mi mano se detuvo a mitad de la limpieza, recordando las palabras de Peter. Ruby, estoy aquí para expiar. No quería saber qué hacía Peter allí. Fueran cuales fuesen sus intenciones, ya no me importaba. Al concluir la fase inicial de rescate, cada vez menos heridos eran trasladados al centro de tratamiento temporal. Sin embargo, la ola de frío y las fuertes nevadas provocaron recaídas en muchas personas mayores, frágiles y con enfermedades crónicas, mientras que numerosos niños desarrollaron resfriados, fiebre y tos persistentes. No tuve más remedio que cambiar de cirugía a medicina interna, aferrado al teléfono para buscar ayuda de colegas a miles de kilómetros de distancia. Pero como dice el refrán, el árbol puede querer quedarse quieto, pero el viento no cesa. Isla también llegó. Tan imprudente como siempre, irrumpió en mi consulta. Ruby, necesito hablar contigo. Fuera. Estaba escuchando los sonidos pulmonares de un bebé envuelto en pañales, con más de una docena de pacientes esperando detrás. No había palabras para describir mi furia. Isla intentó armar un escándalo, pero Zoe la empujó. Aún así, no me soltó gritando mi nombre fuera de la tienda. Saqué mi teléfono y le pedí ayuda a David por primera vez. Capitán David, alguien está causando problemas en mi tienda médica. ¿Podrías encargarte? David llegó rápido acompañado de Peter con cara seria. Lo siento, la haré salir inmediatamente. ¿Irme? ¿Lo oí bien? Peter, ¿qué derecho tienes a decirme que me vaya? Tú siempre decías que te harías responsable de mí, ¿y ahora quieres echarte atrás? El rostro de Peter estaba pálido, y sus ojos oscuros no tenían ni una pizca de vida mientras me miraba. Ya no tengo oportunidad de echarme atrás, ¿verdad, Ruby? Al ver que no respondía, Peter forzó una sonrisa sombría. Lo entiendo. Esta vez insistí en venir solo para sentir cómo era entonces cuando tú. Peter se atragantó con la nuez rodando violentamente. Tras un largo momento, logró pronunciar unas palabras. Lo siento, Ruby. Firmaré. 2 semanas después el equipo de asistencia médica partió de la ciudad y David vino a despedirlos una vez más. Al darnos la mano para despedirnos, un pendiente de turquesa terminó en la palma de mi mano. David debió percibir mi negativa y alarma, porque sonrió y me explicó que la turquesa simboliza la buena fortuna y la paz. También le expresamos nuestra gratitud y nuestros mejores deseos al Dr. Ruby. Así que, por favor, no lo rechaces, ¿de acuerdo? David puede tener una apariencia ruda y atractiva, pero sus ojos son inusualmente profundos y claros. Al verme con esos ojos, no pude negarme. Sin embargo, ese pesado pendiente de turquesa siempre me hizo pensar que su dueño tenía segundas intenciones. Esta sospecha finalmente se confirmó cuando conocí a Martín. Escucha sus tonterías. Ese pendiente es claramente suyo, lo vi cuando vino a casa la última vez. De repente los pendientes de turquesa que tenía en la mano me ardían insoportablemente. ¿Qué debía hacer? ¿Devolverlos? ¿Por qué entrar en pánico? ¿Por qué no pensarlo mejor? Martín cambió de tema de repente. Su familia es increíblemente rica, y es un tipo realmente decente, mucho mejor que Peter. Me quedé sin palabras. Hermano, estamos hablando de negocios, ¿puedes dejar de menospreciarlo? Admito que el capitán David es un gran tipo, pero simplemente no somos compatibles. Además,
Además, todavía no me he recuperado del todo de mi último matrimonio. Pero nunca imaginé que en cuanto Martín aceptó no hacer de casamentero, le diría a David, déjalo ya, David. Ruby dijo que ustedes dos simplemente no son compatibles. Cuando oí a David decir eso, me sentí avergonzado. Lo siento mucho, de verdad no quise decir nada. Mi hermano se lo inventó. Lo siento mucho. David se quedó callado, pero no colgó. Justo cuando me estaba poniendo tan nerviosa que casi arrugaba el talonario de recetas, de repente habló, Ruby, tu hermano no exageraba. Me gustas desde hace mucho tiempo. Mirando por la ventana del pasillo del hospital, se pueden ver numerosas obras en marcha. La gente está trabajando arduamente para reparar los daños causados por el terremoto anterior. Pero algunas heridas no se curan. Al igual que algunas personas, una vez que se van, se van. David dijo que me quería desde hacía mucho tiempo. Pero no sabía, después de 4 años de matrimonio con Peter, cuánto amor y valor me quedaban para querer a otra persona. Sin embargo, por mucho que quisiera, no sería justo para esa persona. Así que rechacé a David. Le dije que solo quería ser el mejor cirujano posible. David parecía haberlo previsto. Ruby siempre ha sido excepcional, pero si este es tu mayor deseo, te deseo mucho éxito. El pendiente de turquesa que me regaló ahora cuelga de mi teléfono. Durante los descansos del turno de noche o cuando mi tesis se estanca, me encuentro mirando fijamente ese colgante azul verdoso con sus patrones místicos. El día antes de Navidad, Peter y yo finalizamos nuestro divorcio. Peter tenía un profundo arañazo en la cara, obra de Isla. Lo había hecho porque Peter había modificado el acuerdo, dándome la mitad de su fortuna. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Isla corrió hacia mí y me confrontó delante de Peter. Ruby, eres una conspiradora. No solo le quitaste la mitad de la fortuna a Peter, sino que también le impediste dejar de pensar en ti. La luz de la luna antes radiante se atenuó cada vez más, su antiguo espíritu despreocupado se transformó en amargura y crítica. Peter, confinado en su silla de ruedas, no pudo hacer nada para detenerla. La humillación y esa marca de garra lo despojaron de la gloria que poseía hacía apenas medio año. Aunque ya no albergaba pensamientos de venganza, eso no significaba que dejaría que Isla me acosara. Peter no compartió toda su fortuna conmigo. Estaba pagando por esa pierna suya. En cuanto al porqué, tú lo sabes mejor que yo. La primavera siguiente, cuando florecieron los manzanos silvestres, publiqué mi 4º artículo y me convertí en el médico asociado más joven de todo el hospital. Al mismo tiempo, también conseguí un pretendiente de aspecto rudo. David renunció y se vino a Ciudad C para fundar una empresa aquí. Cuando Martín me llevó a darle la bienvenida, me sobresalté. Sin embargo, Martín dijo que debería haber regresado a casa hace mucho tiempo para hacerse cargo del negocio familiar. David también rió entre dientes. Doctora Ruby, no se preocupe, solo estoy aquí para fundar una empresa. Pero a mitad de la comida, después de que Martín recibiera una llamada, presentí que las cosas no eran tan sencillas. El camarero trajo un ramo de flores de manzano silvestre envuelto en papel de seda blanco. David lo cogió y me lo entregó. Tu hermano dijo que aún no estabas lista, pero la temporada es demasiado perfecta, no quería perdérmela otra vez. Espero que la doctora Ruby me dé la oportunidad de entrar primero en la lista de espera.